para todos y todas. En realidad, dentro de la programación académica, para nosotros era primero un gusto y un placer tener al doctor Abel con nosotros. Y para dar esta etapa avanzada, que ya viene dando desde el año 2009. Sí. Queríamos, por eso poner la alimentación en cuanto al diputado, que son quienes han participado de la primera etapa. Seguramente lo vamos a traer de vuelta al doctor en septiembre para volver a dar la primera etapa que yo la digo. No hace falta que lo presente, todos lo conocen. Es un abogado y periodista y fundamentalmente un docente que está trabajando en Córdoba en el Tribunal Superior y en el Centro de Formación Judicial de Córdoba. Así que lo dejo con él. Bueno, ¿cómo les va? Gracias por venir. Sé que un viernes complicado con definición en los Juegos Olímpicos, pero bueno, vamos. Sí, ya perdimos. ¿Cómo quedó a cero? Bueno. Bueno. No, re bien. Les agradezco en el contexto lamentable que nos acaba de informar aquí la doctora, pero bueno, yo no sé si en el año 2009 o 2010 ya habíamos tenido un primer encuentro con ustedes, 2008, pero ahí luego, sí, 2009 creo que también hubo, para venir me puse a leer algunas sentencias de la Corte de Catamarca, y la verdad que una civil y una penal, que ya la vamos a ver con detenimiento mañana, pero la verdad que encontré, digamos, me quedé muy tranquilo, al menos lo que tenía que ver con lo que nosotros hemos tratado. O sea, no voy a la sustancia jurídica, sino que voy al hecho de aquellos elementos que hemos tratado, las vi muy bien, digamos, incluso mucho mejores que en otras provincias, Tucumán y la misma Córdoba en muchos casos, y no dejé de sentir satisfacción de ver que al menos todo lo que hemos trabajado, espero que eso se haya reflejado en vuestro trabajo. En la primera etapa nosotros nos habíamos detenido en precisar, habíamos dicho que durante nuestro paso por la facultad, nosotros no habíamos tenido ninguna materia que, más allá de las prácticas profesionales, no habíamos tenido una disciplina que nos dijera cómo trabajar con el lenguaje jurídico con el cual luego nosotros o ustedes tienen que, ya sea como abogados que litigan en el ejercicio libre de la profesión, o como funcionarios judiciales, o como magistrados, con el cual tienen que lidiar. Entonces nosotros en esa primera etapa lo que hemos tratado de ver es cómo ajustábamos ese lenguaje que utilizamos diariamente, y que parecía que por el solo hecho de ser abogados teníamos el título de ser doctores o doctos, sin necesariamente serlos, y habíamos tratado de ver cuál era ese lenguaje jurídico, qué particularidades tenía, y habíamos dicho que tenía particularidades fundamentalmente semánticas, que eso implica que se puede a alguna voz que se use en el lenguaje cotidiano darle una carga específica. Decíamos que poníamos ejemplo de palabras como reposición o como tradición, que decíamos que si para nosotros tradición lo ligamos inmediatamente a la compraventa, cuando decíamos tradición en el lenguaje cotidiano, decíamos que esa persona podía entender por tradición lo que tiene que ver con la cultura de un determinado pueblo. Y si pensamos en reposición, hasta podemos pensar en el lenguaje cotidiano en el repositor de un supermercado, mientras que para nosotros reposición tenía una carga específica que nos llevaba al derecho procesal y a un tipo de recurso, ¿sí? Pero hemos dicho que más allá de esa independencia que denominamos semántica, decíamos que sintácticamente el lenguaje jurídico no debía independizarse de los reinos de España, y decíamos que estaba atado
estaba atado a las reglas del castellano en cuanto a la puntuación, decíamos en cuanto al uso de los signos de puntuación, en cuanto al uso de los signos, de los tiempos verbales, y eso lo vamos a ver mañana. ¿Qué vamos a hacer? Decíamos que tenemos que comenzar a plantearnos qué hacíamos cuando en la relación de causa, si en el momento de narrar íbamos a narrar en un eterno presente, diciendo que se presenta e interpone una acción de amparo, el gobierno de la provincia contesta, plantea, o si vamos a utilizar el tiempo pretérito correspondiente, es decir, el día tal se presentó, como hace la Corte Suprema de la Nación, que lo hace respetando el tiempo verbal correspondiente, o si vamos a utilizar el tiempo presente. Entonces, en esa primera etapa habíamos visto cuál era la particularidad y qué era aquello respecto de lo cual el lenguaje jurídico no podía independizarse, que era en la puntuación, eran los signos verbales, era cómo íbamos a tratar al gerundio, habíamos dicho los problemas que existía, habíamos visto cómo íbamos a hacer para citar doctrina, jurisprudencia, cómo íbamos a hacer para tratar siglas, acrónimos. Nos habíamos detenido en todas esas particularidades que muchas veces nosotros las pasamos por alto, ¿sí? Ahora vamos a avanzar un poco más, pero antes de avanzar, nosotros vamos a ver fundamentalmente entre hoy y mañana cuáles son las potencias, cuáles son las posibilidades, qué es aquello que sí puede el lenguaje jurídico y qué es aquello que el lenguaje jurídico no puede. ¿No puede en qué sentido? En que el lenguaje jurídico participa de lo que se denomina los lenguajes naturales, que se diferencian de los lenguajes formalizados, propios de la matemática, por ejemplo, o de la lógica, donde en esos, y por eso se habla de ciencias exactas, entonces se diferencia de esos otros lenguajes, de estas ciencias duras, en que el lenguaje jurídico tiene una debilidad consustancial. Entonces esa debilidad consustancial, vamos a ver que algunos autores la llaman esa textura abierta que tiene, y que hace que el lenguaje jurídico esté atravesado por indeterminaciones, por vaguedades, por ambigüedades. Es decir, vamos a distinguir qué es aquello que lo vuelve débil, pero lo vuelve consustancialmente débil, de aquellas otras imperfecciones que son corregibles y que son más bien de redacción. ¿Sí? Es decir, vamos a ver qué es aquello que estructuralmente el lenguaje jurídico no puede sanear porque hace a su estructura, de aquello otro que sí se puede solucionar y que podríamos llamar defecto de redacción. ¿En qué consiste ese defecto de redacción? Colocar una coma donde no va, o hablar, por ejemplo, de la posición autoral, algo que está muy en boga en Córdoba. Dice la posición autoral doctrinal en materia de relación consumeril, otro hit de la moda de donde vengo, que es la relación consumeril. Entonces, eso no puede ser calificado como una indeterminación, ni como una ambigüedad, ni como una vaguedad, sino como una anfibiología, en el mejor de los casos, un invento de alguien poco ingenioso, o que alguien que conoce poco las reglas a las que inexorablemente está atado el lenguaje jurídico, que yo digo a Israel, Real Academia Española, a las reglas del español. Posición autoral, supongo que quiere decir la posición de los autores, o de la doctrina. Y la relación consumeril supongo que hace referencia a la relación que se da en el denominado derecho del consumidor o del consumo, que tiene que ver con el consumo. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de ver qué es aquello que podemos sí subsanar de aquello otro que no podemos, o que tenemos menos margen de maniobra para subsanar, porque hemos dicho que este lenguaje no tiene la precisión y la exactitud
de los lenguajes propios, formalizados, de la lógica, de la matemática, de la química, de la física. ¿Sí? Entonces vamos a distinguir aquello que sí puede de aquello que no puede. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, para avanzar, ustedes estarán escuchando mucho que vamos a ver cómo este lenguaje jurídico, habíamos dicho en las primeras presentaciones que hablábamos del lenguaje jurídico, cuando hacíamos referencia a ese lenguaje que tenía estas particularidades, que era en el que se manifestaba la ley, el ordenamiento jurídico con el que nosotros trabajamos con estas particularidades semánticas de las que hablábamos antes. Ahora bien, este lenguaje ha cambiado porque estamos viviendo un tiempo, hace poco estuvo en Córdoba la doctora Kemmelmacher presentando en la Academia Nacional de Derecho de Córdoba el nuevo proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. Y salió también un artículo del doctor Lorenzetti en La Ley, comentando qué era lo que caracterizaba, y sobre todo qué es lo que caracterizaba filosóficamente a ese proyecto, y decían tres cosas. Es decir, el paradigma en el que se mueve ese nuevo proyecto, en primer lugar, hablaban de la constitucionalización del derecho privado. En segundo lugar, de la internacionalización del derecho. Y en tercer lugar, de la teoría general de los derechos humanos. Es decir, ese es el contexto en el que se está dando ese proyecto y que tiene que ver un poco con lo que está pasando con nuestro ordenamiento. Por eso yo les decía que vamos a ver cómo se ajusta este lenguaje en este cambio de paradigma. Cuando hablamos del juez legal, estamos hablando a esa vieja concepción decimonónica, o que viene con el Código Napoleónico, del juez apegado al Código Civil. Es decir, había como una distancia. Lo primero que interesaba era el código. Y eso ustedes lo vieron en la facultad, o al menos los que son de planes, los denominados planes viejos. En la facultad de Derecho teníamos 5 civiles. 5 civiles sin contar los comerciales. Y públicos teníamos solamente constitucional, público provincial en aquellas provincias que sí tenían derecho internacional, público administrativo, y no sé si se me está escapando alguno, derecho político también, si lo ligábamos, y el resto era el estudio de los códigos civiles. Derecho internacional privado. Derecho internacional privado también. Comparación del código nuestro. Exactamente. Es decir, que la filosofía que nosotros teníamos era la filosofía esa del código, la filosofía legalista, de decir, apegado al código. Y las constituciones parecían algo que estaban allá lejos en el ordenamiento, lo cual también tiene que ver con nuestra cultura institucional, con los quiebres, y durante la cantidad de décadas en que la Constitución no tuvo vigencia en la Argentina, en el caso de la Argentina. Pero yo todavía recuerdo un profesor de Derecho Civil 1 que su técnica de enseñanza era artículo por artículo, libro por libro y artículo por artículo del Código Civil. Y que luego, cuando uno estudia la filosofía de lo que se denomina la escuela de la exégesis francesa, que nace con el Código Napoleónico, era tal cual. Se estaba creando un nuevo mundo, se dejaba la sociedad feudal atrás, era el comienzo de la modernidad, los estados-nación, lo que interesaba era ese código, que era un ordo completo, acabado, sin lagunas, que daba todas las soluciones, no había indeterminaciones, no había vaguedades, no había... El juez sí o sí tenía que resolver porque ese código le daba todo. Esa era la filosofía de ese código. Y de hecho, los que pertenecían a esa escuela exegética decían: yo no enseño derecho civil, yo enseño código napoleónico, decían. Hasta ese punto era la simplificación de que el derecho quedaba reducido a los códigos de fondo, la época de los grandes códigos civil, comercial,
y luego los códigos adjetivos, los códigos procesales, mientras que las constituciones quedaban allá lejos como meros pactos declamativos, no operativos. Entonces esa es la mentalidad con la que surge ese juez que decíamos es el paradigma del juez legal. Entonces vamos a ver cómo estamos pasando de ese juez legal al juez constitucional y ahora al juez convencional. Vamos a ver que ya la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que ustedes no solamente los jueces deben ejercer un control de constitucionalidad, sino control de convencionalidad. Es decir, aplicar los tratados internacionales. Cotejar ya no solamente la ley de Catamarca, un decreto de Catamarca del Poder Ejecutivo Provincial solamente con la Constitución, sino con esos 13 tratados que integran ese bloque de... ¿Cómo? Por supuesto, desde el 94, pero quiero decir que eso está ahora, fundamentalmente, está calando ahora y eso está ya, digamos, filtrando de tal manera que eso es lo que nosotros tenemos que ver, cómo ese lenguaje ahora se expresa. Bueno, decíamos entonces que ese método que seguía ese juez aplicado al texto de ese código, o de esos códigos, fundamentalmente el Código Civil, que le daba todas las salidas y todas las respuestas posibles al juez, decíamos que fundamentalmente los métodos que se seguían era lo que se denomina el método literal, gramatical, o bien seguir la voluntad, buscar la voluntad del legislador, que había querido ese legislador al establecer una determinada norma, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque ustedes saben que ese código francés nace en una época en la que se tiene que fundar una nueva sociedad y los magistrados que venían del sistema anterior, del antiguo régimen, había desconfianza. Entonces, lo que interesaba era en ese siglo XIX, es el siglo de los parlamentos, el siglo de la ley, y ese siglo de los parlamentos y de la ley hacía que el juez no sea más que, como decía Montesquieu, la boca muda que pronuncia las palabras de la ley. Es decir, ya lo vamos a ver cómo mañana eso, cómo en la manera de redactar era como un silogismo. O sea, el código le daba la norma general, el juez buscaba en el caso concreto los presupuestos de hecho que estaban descritos en esa norma, y lo único que tenía que hacer era subsumir ese caso concreto, individual, en esa norma general, pero él era una suerte de mero aplicador de esa norma general, con alcance general, en ese caso concreto, ¿sí? Ese es el sistema continental que ustedes conocen, en el que están, o que tiñe toda la filosofía de nuestros códigos de fondo. Y decíamos que fundamentalmente los métodos que se siguen a partir de allí son el método literal, gramatical, propio de la exégesis, de la escuela de la exégesis, de la que dimos algunos elementos, es decir, descifrar esa norma, las palabras. Por eso creo que el artículo 16 del Código Civil, ya vamos a ver, el juego que hacen el 15 y el 16 del Código Civil, habla que si una cuestión no puede ser resuelta ni por el sentido de las palabras, es decir, allí está la literalidad, la gramaticalidad, y luego veíamos que tenemos también bucear en la voluntad del legislador. Advierten cómo se filtra esa idea de la voluntad general, russoniana. Buscar la voluntad de aquel que da la ley con alcance general. Bien, vemos entonces que ese lenguaje jurídico se presenta de manera, es claro, preciso. Fíjense cómo allí están ya las llaves de lo que será luego el positivismo, Kelsen como máxima expresión de ese positivismo,
cuando uno lee los libros de Kelsen es como si fuese que está leyendo matemática jurídica. A mí siempre me dio esa... Parece que estoy leyendo ecuaciones jurídicas. Entonces, ese ordenamiento pareciera no tolerar lagunas, y las construcciones, las contradicciones que se podían encontrar estaban superadas o se las superaba por una serie de o presunciones que traían estos códigos o por una serie de principios. Ustedes conocen el principio de la especialidad, el principio de que la ley posterior deroga la ley anterior. Eventualmente teníamos la irretroactividad de la ley como otro elemento también para sanear las eventuales contradicciones que se podían encontrar, y teníamos también las salidas analógicas, buscar analogías, es decir, buscar otra norma en la que pudiera subsumirse este caso, para el cual en un primer momento a priori yo no tenía una solución en la norma que pudiera corresponder por esa materia, ¿sí? Esa es la filosofía en la que se nutre, digamos, toda esa etapa y que llega prácticamente a nuestros días, ¿sí? Entonces vemos que ese lenguaje es un lenguaje que también está planteado, como diría Michel Tarufo, ese procesalista civil italiano, ve solo lo endoprocesal, es decir, está concebido solo para especialistas. Porque si le damos el expediente al justiciable del que hablamos tanto en los expedientes, probablemente no entienda nada. Y esa publicidad de los actos de gobierno es una publicidad especializada de los actos de gobierno. Porque ese lenguaje que está concebido así, está también concebido para marcar distancias. Ese juez no está parloteando banalmente, sino la famosa fórmula de la corte. No es más que una derivación razonada del derecho vigente conforme a las particularidades del caso. Es decir, ese juez no está haciendo otra cosa que decir lo que es el derecho, ¿sí? Entonces, esa es toda la construcción arquitectónica de ese lenguaje, que tiene en el artículo 15 de nuestro Código Civil, que está extraído del artículo 4 del Código Napoleónico, que dice: los jueces no pueden dejar de juzgar bajo pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes. Ese artículo 15, que está extraído del 4 del Código Napoleónico, es considerado el que define la filosofía de toda esta etapa de la que estamos hablando. Ahí está, nos está diciendo que los jueces no pueden nunca dejar de juzgar, porque este código le da todas las soluciones. Todas. Le da todas las soluciones. Y vamos a ver, Tarello, un jurista italiano, magnífico historiador del derecho, fíjense lo que dice: el Código Napoleónico contiene una norma que puede interpretarse como norma de clausura, las famosas reglas de reconocimiento. Ahí está. Esa es la norma base, para hablar en términos kelsenianos, ligado al Código Civil. Esa es la norma base del Código Civil. Una norma que prescribe al juez considerar al Código mismo como una reglamentación completa y exhaustiva de todas las relaciones civiles. Si la norma se interpreta así, entonces el Código prohíbe cualquier recurso a otras fuentes, excluye la heterointegración. Ya no se enseña el derecho civil, sino el Código Civil. ¿Está claro? Es decir, miren cómo pasamos de esa postura que podríamos llamar endogámica, digamos, el código es la única fuente, ahora que nos presentan el nuevo proyecto de Código Civil y nos dicen que lo que caracteriza al nuevo paradigma no es esa endogamia, sino la dispersión de las fuentes. Fíjense el cambio notable que significa. Pasamos de un modelo
en el que el código era autosuficiente y daba todas las soluciones a otro modelo caracterizado por la heterocomposición, caracterizado por la dispersión de fuentes. Ya se está discutiendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solamente la intérprete final del Pacto de San José, sino de todos los tratados internacionales. Es decir, que la Corte Suprema, y así lo sigue la nuestra, tiene por encima una suerte de corte de casación regional. Y ya hay casos en la Argentina, uno del año 2011, que viene de una sentencia de la Corte Interamericana Bueno Alves, donde partes que estaban litigando en la Corte Suprema Argentina y que no participaban del proceso que luego se siguió entre la Corte Interamericana, cuando la Corte Interamericana, entre comillas, casa, hace una suerte, y digo entre comillas porque en teoría la Corte Interamericana no es tribunal de casación, la Corte Suprema revoca una sentencia anterior, siendo que las partes no son las mismas las que han participado en el fallo de la Corte en el caso entre la Corte Interamericana de la Corte Argentina, aunque están ligadas por la materia. ¿Está claro? Es decir, hemos llegado ya a eso. ¿Sí? Miren la enormidad del cambio que se ha producido. Entonces, Bueno Alves, así fue caratulado en la Corte Interamericana. Es un caso un caso que se había generado entre una persona, un uruguayo, Bueno Alves, el apellido compuesto de esta persona, con un argentino, viven en Buenos Aires, y se dedicaba hacía trabajo de carpintería y realiza un trabajo para una determinada persona, hay problemas con el pago y la Policía Federal, supuestamente este uruguayo dice que su abogado había hecho una serie de denuncias contra la otra parte con la que habían trabado la relación contractual, y que una suerte de vendetta ligada o conectada con policías federales allanan el estudio de este abogado y se inicia una causa en la Argentina. Termina prescribiendo esa causa y en forma paralela ellos se van a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana llega, el Estado argentino va a buscar la responsabilidad internacional argentina porque había violación de los derechos humanos relacionados con el estudio del abogado, etc. Y se van generando dos procesos paralelos en los que las partes que intervienen en uno y otro no son similares, ¿sí? No obstante, la Corte Argentina, ante eso, digamos, ante el fallo de la Corte Interamericana que condena al Estado argentino, revoca la sentencia anterior. Una cosa insólita. Pero hay una fuerte disidencia del Dr. Fait, que es el que está poniendo, los mayores, no obstáculos, sino quienes están resistencia, o decir, está generando mucha polémica, está generando esto mucha controversia, porque algunos se dice que se está avanzando sobre lo que se llama el margen de apreciación nacional. Hablando en términos olímpicos, seguiría valladar. Un valladar, algo así. O por ejemplo, hay otro caso de la Corte Interamericana de febrero de este año, me parece que se llama Atala Rifo versus Chile. Y en ese caso también tiene que ver con una jueza chilena, era una relación de familia que se entabla hay allí una separación, esta jueza estaba casada
se separa del marido y comienza la controversia en torno a los hijos, a la guarda de los hijos. Y en ese momento la mujer comienza a entablar una relación con otra mujer. Entonces el marido plantea que, bueno, que eso es una normalidad, que la relación que tiene la mujer impacta en el contexto normal heterosexual en el que se desenvuelven sus hijos. Bueno, el hecho es que llega hasta la corte chilena y la corte chilena le termina dando... Era juez la mujer. Era jueza. Bueno, también hay la corte chilena, hay una suerte de sumario frente a ella. Bueno, hay cosas realmente... Exacto. Y termina la corte chilena dándole al padre la guarda de los hijos, y en la sentencia hay párrafos diciendo que justamente la relación que tiene la madre jueza con otra mujer impacta en el desarrollo de las hijas. Bueno, la jueza se va a la Corte Interamericana y la Corte... La echa también la jueza. Yo no sé si la echa, pero sí tiene un sumario. La suspende. Tiene, bueno, le sucede, pero la jueza sufre hasta el punto de que en el sumario que hace la Corte de Chile van al baño del juzgado donde ella se desempeñaba a preguntar cuando iba al baño si tenía, qué conductas tenía, bueno, cosas realmente increíbles. Y la jueza va a la Corte Interamericana, y lo interesante es que el control que hace la Corte Interamericana, el control de convencionalidad que hace, porque no hay normas, digamos, o sea, no hay normas de Chile respecto de las cuales ejercer el control respecto a los tratados internacionales, sino lo interesante es que hace el control de convencionalidad sobre la interpretación que hizo la Corte chilena, diciendo que la manera en que se interpretó las propias normas chilenas, la interpretación era inconvencional. Y allí la Corte chilena, la Corte Interamericana, siguiendo Tribunal Europeo y precedentes de otras cortes constitucionales europeas, termina sosteniendo prácticamente la necesidad de que los matrimonios en toda Latinoamérica, dando carta de ciudadanía convencional a los matrimonios entre personas del mismo sexo. Entonces hay un juez de la Corte Interamericana que dice, no esperen, se pasó la Corte chilena con esta mujer, está claro, pero ahora nosotros poner tan alto el estándar para que todos los países tengan que adecuar su legislación en materia de derecho civil no. Porque legitimaría. Por eso, y además obligaría a que todos los países... Bueno, es muy interesante la controversia que se da ahí, porque un juez dice, estamos, como dice el doctor, pasando el valladar y ya estamos penetrando en el margen de apreciación que les queda a los países. ¿Es la primera vez que hace el control sobre interpretación? Es uno de los primeros casos, si no el primero, es de los primeros. No es sobre la norma, sobre la interpretación. Es raro, ¿no? Sí, muy raro. Es sobre la norma, es sobre la interpretación. Se llama Atala Rifo versus Chile. Sí, con doble S. Sí, Atala Rifo versus Chile. Yo no recuerdo, no sé cómo quedó el caso, porque incluso yo entré a la Corte chilena, porque como las sentencias de la Corte Interamericana tienen, además de la reparación, de la indemnización, persiguen que de alguna manera vaya a sanearse, poniendo ese caso que sirva de lección, entre comillas, para el país. Lo condenan a la Corte chilena a colocar la sentencia, ponerla en su página, a la sentencia durante un año. Yo entré a la Corte chilena y no la vi la sentencia.
O sea, además de publicar la parte resolutiva en el Boletín Oficial de Chile, etcétera, la habían condenado también a la Corte chilena. No la vi. Lo que pasa es que ahora también está el procedimiento de ejecución de la sentencia, que probablemente estemos ahí en esa etapa, ¿sí? Doctor, ¿usted cree que la Corte nuestra Suprema le da prioridad, supremacía a los tratados por sobre la legislación? Bueno, esa es la gran. Yo les recomiendo también, en la ley salió un artículo del doctor Rosati, Horacio Rosati. Horacio Rosati fue convencional en el 94. Y él dice, si nos apegamos a lo que decimos al método gramatical y a ir a la voluntad del legislador, bueno, yo fui legislador. O sea, yo soy la voluntad del legislador también. Y cuando nosotros le hemos otorgado jerarquía constitucional, porque esa también es una precisión interesante que hay que hacer, los tratados no se incorporan a la Constitución pese a que la Constitución los enumera y nomina. Digamos, el bloque de constitucionalidad federal es Constitución Nacional más tratados, pero la fuente sigue siendo internacional. Lo único que hace la fuente nacional, que es la Constitución, es reconocerle jerarquía constitucional. Pero no se incorporan a la Constitución. Ahora bien, es todo un bloque. Esto pasa a ser un bloque. Lo que ocurre es que esta tiene un intérprete final y estos tienen otro intérprete final, que es la Corte Interamericana. En países de precaria estabilidad institucional como los nuestros, esta Corte Interamericana aparece como un reaseguro. No obstante, Venezuela se quiere ir del sistema, no está cumpliendo las sentencias, y el problema va a ser qué pase cuando Brasil diga me bajo del sistema, o si Argentina dice me bajo del sistema. Uno más que lo diga, chao. Cuando lleguen, por ejemplo, la ley de medios, ¿qué pasará? Si llega la Corte Interamericana, yo me bajo del sistema. Bueno, esa es la preocupación que existe. Ahora, este doctor Rosati dice, nosotros nunca hemos pensado en el control de convencionalidad, nosotros nunca hemos pensado en generar por encima de la Corte otro intérprete. Entonces, ahora la Corte nuestra está a pie juntillas, sigue a pie juntillas la Corte Interamericana y le reconoce abiertamente que la intérprete final es la Corte Interamericana. El problema va a pasar, yo les digo, me estoy anticipando, pero ¿qué pasa? Ya vamos a ver que la Constitución de Catamarca tiene un artículo que eso ya quiero verlo, que para ver cómo ustedes se preguntarán ¿a qué viene toda esta lata? Bueno, toda esta lata viene a santo que vamos a ver. La Constitución de Catamarca dice en un momento, en su parte dogmática, la primera dice, tienen derechos especiales. Dice la Constitución de Catamarca, derechos especiales. Y enuncia los derechos especiales de la niñez, de la ancianidad, y cuando coloca de los de la niñez, dice la vida desde la concepción. Interesante, el constituyente de Catamarca ha colocado la vida como un derecho especial del niño y desde la concepción. Ahora bien, la Corte Interamericana en su artículo 4 dice que la vida se protege, dice, bueno, ya lo vamos a ver textual, dice en principio desde la concepción. Entonces ahí ya tenemos una colisión. ¿Y qué pasa si una ley nacional, siguiendo ese artículo 4 de la Corte Interamericana, ya hay proyectos en el Congreso Federal Argentino para legalizar variantes diferentes de las que tenemos hoy en el Código Penal respecto a la interrupción? Bueno, vamos a ver qué pasa con esa norma de Catamarca o de Córdoba, que son similares. Entonces, fíjense el choque normativo que se puede dar, ¿sí?
pero no me quiero adelantar a esta cuestión. Bueno, entonces decíamos que este juez, frente a ese juez apegado a la letra de los códigos, surge este nuevo juez, el denominado juez constitucional o convencional. Hay un fallo, Flores García creo que se llama, versus México. Yo les voy a dar bien la precisión. Flores García versus México, que me parece que es de diciembre de 2010, donde allí está el voto del doctor García Ramírez, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dice que qué es el control de convencionalidad, y establece, dice, el control de convencionalidad es difuso, está en cabeza de todos los jueces, o sea, desde el juez de Catamarca hasta el juez del estado de Pará de Brasil, está en cabeza de todos los jueces, es difuso, cada uno lo hace de acuerdo a las particularidades procesales del caso, pero es difuso, lo tiene que hacer incluso de oficio, otro gran tema, porque ¿qué pasa? En el caso de Tucumán, por ejemplo, el control de oficio está establecido en el Código Procesal Constitucional de Tucumán, pero ¿qué pasa? La discusión si el control de constitucionalidad es de oficio o no todavía, o ha generado al menos en la Corte Suprema nuestra gran discusión respecto a si podía proceder o no de oficio, y acá la Corte Interamericana está diciendo que el control de convencionalidad debe ser de oficio, incluso debe ser de oficio. Pero en la Corte Federal ya lo dijo. Sí, por supuesto, pero quiero decir, todavía en algunas provincias hay algunos jueces que dicen se viola la garantía de la... ¿Cómo? Por eso, hay algunos que dicen, no, tiene que ser a pedido de parte. Entonces, miren, entonces les decía, en ese fallo se dice que debe ser de oficio, de acuerdo a las particularidades procesales del caso, tiene que ser incluso de oficio, es decir, no necesariamente es a pedido de parte, y en el caso de que aquellos sistemas concentrados, es decir, Argentina tiene un sistema difuso, lo mismo, el juez que advierte eso le tiene que inmediatamente elevar el caso a la Corte Constitucional suya y decirle aquí puede haber un problema de convencionalidad, de incompatibilidad convencional. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Decíamos que para ese juez legal, con mentalidad legal, primero estaba el código y la Constitución estaba allá lejos. La Constitución no era más que era un pacto político. ¿Sí? Ahora bien, para este juez constitucional, convencional, sobre todo el impacto que tiene la reforma del 94 entre nosotros, la Constitución ya parece permeando todas las ramas del derecho. La Constitución ya se vuelve una obra abierta, como se dice. Ya la Constitución pasa a ser aquello que tiene que, por cuya supremacía tiene que velar cualquier juez en cualquier causa, y por encima y antes, y de ahí la necesidad que ustedes ya, lo primero que hay que comenzar a estudiar es la Constitución, y comenzar con la Constitución de la provincia. En Tucumán nosotros no teníamos derecho público, nosotros ni veíamos la Constitución de Tucumán, no existía la Constitución de Tucumán. O sea, en la facultad no nos enseñaban la Constitución de mi provincia, de la provincia. Entonces ahora ya tenemos que saber que lo primero que tenemos que hacer es estudiar esta Constitución provincial, la federal y los tratados. Acá lo más grave es que ni los docentes saben la Constitución en la provincial y hablan de la nacional. Y la Constitución de Catamarca tiene cosas muy interesantes. La Constitución de Catamarca, yo les digo, algunas cuestiones, por ejemplo, la Constitución de Catamarca, yo creo que se los dije, es la única Constitución, dicho además un profesor de la UBA que se llama Raúl Gustavo Ferreira, en un trabajo que se llama Reforma Constitucional y Control de Constitucionalidad. Cuando se discutió, cuando pasó lo del caso Fait,
respecto de la reforma del 94, se comenzó a discutir, bueno, el Poder Judicial puede, la famosa cuestión, puede controlar la constitucionalidad de lo que se supone que es la máxima expresión de la voluntad popular, que es una reforma constitucional. Y el antecedente que teníamos antes era un caso que se llamaba Soria de Guerrero, que tenía que ver con la reforma que se hizo en el 57, en el 14 bis. Y la Corte Federal decía, no, es una cuestión política no justiciable a priori. Cambia todo eso con Fay. Entonces hay algunos autores, por ejemplo... Con Fay cambia por otro motivo, ¿no? Porque el cambio de edad no había sido incluido dentro de las modificaciones. Por supuesto, porque la Corte, lo que pasa es que la Corte, en el caso anterior, la Corte había dicho, no puede el Poder Judicial controlar una reforma constitucional, salvo que la ley, es decir, la reforma introducida, no cumpla los requisitos indispensables, mínimos, que es decir, contar con la habilitación preconstituyente. Acá en Fay, la Corte consideró que no había habilitación para establecer que a los 75 años los jueces debían... Por eso. Pero la Corte dice, en ese momento se discute mucho en la doctrina si el Poder Judicial puede controlar eso. Y hay algunos autores, muchos, entre ellos uno de Córdoba, Hernández, José Antonio María Hernández, que sostiene que no puede el Poder Judicial, lo tiene que hacer otra convención constituyente. Y entonces este autor surge y dice, y en una de las razones que da él dice, no está establecido en la Constitución Nacional que el control lo tenga que hacer el Poder Judicial. Y no es lo mismo que el simple control de constitucionalidad de una ley, porque el control de constitucionalidad de una ley se hace teniendo como telón de fondo la Constitución. ¿Sí? Bueno, discusión entre poder constituyente, poder constituido, etc. Ahora bien, dice un autor, salvo la Constitución de Catamarca. El artículo 290 de la Constitución de Catamarca le da a la Corte de Justicia de Catamarca el control de constitucionalidad, incluso de oficio, de una eventual reforma inconstitucional. El único artículo que hay sobre la materia en todo el derecho público comparado argentino. Aquí en Catamarca. No hay otra norma. Artículo 290 de la Constitución de Catamarca. Bueno, ¿qué sucede? En el año 2006 hay dos casos que yo lo dije en un artículo al pasar, que van a ser, o en el futuro va a ser algo así como el Marbury versus Madison regional. Son las causas trabajadores cesados del Congreso contra Perú y Almonacid Arellano contra Chile, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006. Allí la Corte Interamericana dice que los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad, de oficio, entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control debe ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acción. O sea, la Corte allí ya dice, los jueces deben ejercer no solo el control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad, y agrega de oficio. ¿Está claro? Los dos casos son Almonacid Arellano versus Chile y trabajadores cesados del Congreso versus Perú, porque el control de convencionalidad venía siendo sostenido en algunos votos por algunos jueces como García Ramírez, pero luego pasa a ser, ya es doctrina de la Corte Interamericana.
es doctrina de la Corte Interamericana que el control de convencionalidad lo tienen que hacer los jueces de oficio. Y nuestra Corte en el año 2010, en la causa Videla, Jorge Rafael y Macera Emilio, sobre el recurso de casación, dijo: esta Corte ha precisado que a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos. Esta es la respuesta para usted, doctora. Para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia, y que dicho Tribunal Internacional ha considerado que el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, que lo que sentó como doctrina la Corte Interamericana de que todos los jueces pasan a ser jueces interamericanos, la Corte Interamericana ya dice que ustedes son los primeros jueces interamericanos, o sea, los primeros defensores de lo que ya no se habla de supremacía constitucional, se habla de supremacía convencional. Son jueces nacionales que pasan a ser jueces interamericanos. ¿Sí? Algunos autores... ¿Se traslada a los sueldos también? No lo sé. El problema, doctor, es también, como dicen... No, la otra cosa es que algunos autores, como el doctor Sagüez, dicen que pasa a ser una gran carga para todos ustedes. Porque ya no solamente hay que conocer la doctrina de la Corte Federal, sino la doctrina de la Corte Interamericana. Y lo único que uno está viendo, yo lo que veo es donde más se hace control, entre comillas, de convencionalidad, son en las relaciones de familia. Las cámaras de familia, sobre todo, son las que, donde más se los hace, y al mismo se los hace silenciosamente, por cierto. Y el control comienza siendo primero, el control de convencionalidad se lo hace como un argumento de autoridad, es decir, para reforzar, y eso lo vamos a ver mañana, la diferencia que hay entre decidir y motivar. Y vamos a ver cómo en el sistema cambia, en este cambio de paradigma